Porque el hombre sin Cristo no tiene esperanza de la vida. Tiene una promesa bíblica de una eternidad separado de Dios en el infierno. Pero Dios tuvo un plan para el hombre en el principio. Un plan original. Y para encontrar este plan tenemos que buscar en el libro de Génesis antes de la caída, antes del pecado humano, para apreciar que en el principio hubo una relación perfecta entre Dios y el hombre. El hombre reflejaba la imagen de Dios. En Génesis, el primer capítulo, versículo 26, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. En Génesis capítulo 2, versículo 26. O capítulo 2, versículo, porque me equivoqué. ¿Cuál es? 7, está bien. Cualquier versículo aquí para sacarme de apuros. No. Bueno, ni modo. Capítulo 5. ¿Cuál es? 3:21. No, tampoco. ¿Estaban desnudos? No, está bien. Está bien. Aquí en capítulo... ¿Me da un momentito? 2:25. Gracias. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Por qué? Porque están a la imagen de Dios. Ahora, además, si llegamos al capítulo 5, el primer versículo, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Por lo que quiero que vean es que Dios hizo al hombre a su semejanza, a su imagen. Y es por eso que cuando llegamos al Nuevo Testamento, en la genealogía de Cristo, en Lucas capítulo 3, aquí tenemos la genealogía de Cristo. Y llegamos al versículo 38. Después de hablar de este montón de nombres, versículo 38 dice: hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Adán tiene el honor de ser el único ser humano en el Antiguo Testamento con el título Hijo de Dios. Abraham jamás se llamó hijo de Dios. David, quien andaba en pos del corazón de Dios, nunca se llamaba hijo de Dios. Porque en el pecado el hombre perdió esa imagen. Y fue hasta Cristo que el hombre ahora de nuevo tiene la posibilidad de convertirse en hijo de Dios. El hombre andaba y hablaba con Dios. De nuevo en Génesis capítulo 3 y el versículo 3. Génesis 3:3.
Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. El hombre recibió de Dios instrucción. Había comunión, había comunicación entre Dios y el hombre. El hombre andaba y hablaba con Dios. Ahora, no importa ahora lo que dijo Dios, tan solo estamos viendo que existía esa comunión y esa comunicación, Dios y el hombre, hablando en el huerto, antes de la caída del hombre. Y además de esta relación perfecta, Dios le había dado una provisión perfecta. Había paz. No hubo ninguna guerra, jamás. Ningún homicidio. Una paz completa. Había belleza. En versículo 9 del capítulo 2, Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto. De allí se repartía en 4 brazos. Imagínense la belleza de este huerto. Árboles deliciosos a la vista. Había abundancia para toda necesidad física. Aquí en Génesis, el primer capítulo, versículo 30, dijo el Señor: y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Sin hambre, sin necesidad, sin pobreza, sin sequías, sin inundaciones, sin desastres naturales. El hombre tenía abundancia para toda necesidad física. Y había además dominio de parte del hombre sobre toda la tierra y sobre todo ser viviente. En capítulo 1 de Génesis, versículo 28, Génesis 1, 28, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Había armonía en toda la creación, con un clima controlado por todo el mundo, con clima central en todo el mundo. Imagínense. Había armonía entre los animales, todos vegetarianos, según capítulo 1, versículo 28 o 29 digo, o 30 es, 1:30, todos comiendo de las plantas del huerto. Y además había materiales para toda buena industria. En capítulo 2, que vean versículos 11 y 12, hablando de los 4 brazos del río que salía del huerto de Edén. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. Había materiales para toda buena industria. Y además un propósito para el hombre.
no estaba ahí como especie de jubilado, sino que tenía propósito. Porque en capítulo 2, versículo 15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Tenía propósito, tenía una función, una responsabilidad, algo para llenar las necesidades emocionales y personales del hombre. Y además de todo eso, si no fuera lo suficiente, en capítulo 2, versículo 18, dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, Dios hizo algo que jamás había hecho. En vez de crear una mujer, una ayuda idónea, dice aquí: mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaron. Lo que quiero que vean es que en el principio Dios tenía este plan, un plan perfecto. ¿Qué más podría pedir el hombre? Tenía todo, tenía de todo. Pero lo que quiero que vean, y este es el segundo punto de esta sección, quiero que vean que el plan de Dios jamás ha cambiado. Y que hasta el día de hoy, el plan de Dios para todo ser humano es que tenga una relación perfecta con Dios y que tenga una provisión perfecta para cada necesidad que tiene. El plan de Dios no ha cambiado en nada, a pesar del pecado. La voluntad de Dios sigue igual. Por ejemplo, la voluntad de Dios, el plan de Dios para cada uno de nosotros que estamos aquí en este lugar y para cada persona inconversa que está pasando por estas calles y en cualquier lugar del mundo. El plan de Dios es que cada una de estas personas tenga una relación perfecta con Él. Juan 17, versículo 20. En Juan capítulo 17 tenemos la gran oración de nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo. Todo el capítulo se trata de esta oración que hizo Cristo poco antes de su crucifixión. Y aquí en Juan 17, versículo 20, el Señor dijo: mas no ruego solamente por estos, hablando de sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, nosotros, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.
O sea, para los inconversos también. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El plan de Dios no ha cambiado. Quiere que tengamos una relación perfecta con Él. Romanos capítulo 12, para nosotros que sí conocemos al Señor. Romanos capítulo 12, los versículos 1 y 2, versículos tan conocidos, tan famosos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hebreos 15, versículo 14. Hebreos 15, ¿no hay? Momentito, ¿qué hice? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo no? Hebreos 10, versículo 14, ¿qué dije? 15. Con razón. Hebreos capítulo 10, versículo 14. Ya me dijeron 15. 14. 10, 14. 10, 14. Una vez más. Hebreos 10, 14. ¿Qué dije? Muchas gracias. Qué barbaridad. 10, 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hermanos, Dios quiere que seamos perfectos, que tengamos una relación perfecta con Él. Y además, el plan de Dios para nosotros es que tengamos también una provisión perfecta. Perfecta. Él ha hecho una provisión perfecta para cada necesidad material que tenemos. Mateo 6, versículo 33. Mateo 6, 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El contexto habla de provisión material. Y si uno no tiene toda provisión material, hay un problema. Esta es la promesa que tenemos. Además, 2 de Corintios 9. 2 de Corintios 9. Los miembros de esta iglesia acaban de estudiar este libro, o quizá ya están finalizando, no sé, pero seguramente han pasado por este versículo. 2 de Corintios 9, versículo 8. Que vea la promesa que tenemos. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Es decir, Dios nos promete toda provisión para toda obra que nos ha encomendado. ¿Verdad que sí? Toda provisión material. Además, Dios ha hecho provisión para cada necesidad espiritual. Es decir, cada necesidad material y también cada necesidad espiritual. Nos dio, para comenzar, una Biblia perfecta.
¿Y cuál es el propósito de la Biblia? 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. 2 Timoteo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nos ha dado la Biblia para que tengamos una provisión espiritual perfecta. Además, el discipulado tiene la misma meta: producir al cristiano perfecto. Por eso existe el discipulado, el plan bíblico del discipulado. Colosenses 1:28. Colosenses 1:28, a quien anunciamos amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Por medio del discipulado, unos enseñando a otros, unos capacitando a otros, Dios nos ha hecho provisión perfecta en lo espiritual. Además, nos dio la iglesia local para esta obra de perfeccionar a los santos. En Efesios 4, y vamos a pasar mucho tiempo aquí en otra ocasión en este curso, pero vamos a ojear nada más el bosquejo que tenemos aquí en Efesios capítulo 4, versículo 11, Efesios 4, 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios nos ha dado una Biblia, el discipulado, la iglesia local y además la oración. En Colosenses capítulo 4, versículo 12, Colosenses 4, versículo 12, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Y además, y otra cosa muy importante, para perfeccionarnos, Dios no tan solo nos ha dado la Biblia, el discipulado, la iglesia local y la oración, nos ha dado también las pruebas. En Santiago, primer capítulo, versículo 4, de eso hablamos anoche. En Santiago 1:4 dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ahora, otra vez quiero hacer hincapié en este punto. El plan de Dios es que tú tengas como creyente una relación perfecta con Él. El plan de Dios es que tú como creyente tengas una provisión material para toda necesidad en tu vida. El plan de Dios es que tú como creyente tengas también provisión espiritual para cada necesidad en tu vida, para que no te falte ninguna cosa. Ahora, sin duda, así es la enseñanza de la Biblia. Además, Dios tiene un plan de darnos una provisión perfecta para cada necesidad personal, mental y emocional. Así es la promesa de la Biblia. Primero,
Antes hablamos del hombre inconverso que va buscando todas esas cosas, paz y propósito. Dios nos ha prometido propósito. En Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, por ejemplo, pasaje tan conocido, la Gran Comisión, tenemos un propósito amplio. Cuando termines con la Gran Comisión, le avisas a Dios y te da otra cosa que hacer. Pero para mientras, tenemos propósito. Es un propósito completo. Tenemos propósito, algo por lo cual vivir. Saber que nosotros podemos impactar de una forma eterna la humanidad y el plan de Dios. Propósito. Además, en Filipenses capítulo 4, Dios nos promete una paz perfecta. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, a propósito, eso quiere decir que no hay ningún psicólogo ni psiquiatra que pueda entender la paz de Dios. Porque la paz verdadera que Dios nos da es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Guardará, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En ese versículo tenemos promesa de protección mental y emocional. Nos da una paz, fíjense, para guardar nuestro corazón, nuestra vida emocional. Y una paz que sobrepasa todo entendimiento para guardar nuestros pensamientos, nuestra vida mental. Esta es la promesa de la Biblia. O la Biblia es la palabra del Señor, o qué estamos haciendo acá. Pero esa es la promesa que tenemos. Promesa de propósito. Promesa de paz. Pero hermanos, que yo tengo tantas fallas de personalidad. Está bien, porque Dios también nos promete una nueva personalidad. Porque en Gálatas capítulo 5 nos habla de su plan para cambiar nuestra personalidad. Porque en Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cuánto quisiéramos ser todos así, verdad? Pero ese es el plan del Señor. Dios nos ha prometido propósito, paz, personalidad, poder en pruebas. No, pero yo tengo tantas pruebas y sufrimientos. Seguramente que sí. Porque como hemos aprendido, a través de las pruebas Dios llena nuestra necesidad espiritual. Y además en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 7 nos promete poder en las pruebas, porque en 2 de Corintios capítulo 7 dice Pablo: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: creí,
por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Y además de todo eso, además de proveernos propósito, paz, personalidad, poder en las pruebas, Dios nos ha dado ciertas promesas tremendas. En 2 de Pedro, primer capítulo, 2 de Pedro, primer capítulo. Y a propósito, vamos a volver a muchos de estos pasajes en los siguientes días para analizarlos a fondo. Como digo, estamos poniendo el fundamento, nada más. Aquí en 2 de Pedro, primer capítulo, versículo 3, fíjense, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Algunas cosas no, todas las cosas. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Alguien tiene necesidad de otra cosa? Nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hermanos, el plan de Dios no ha cambiado. Y hasta el día de hoy, para cualquiera que acepta a su Hijo Jesucristo, el plan de Dios es una relación perfecta con Él y una provisión perfecta para cada necesidad material, física, cada necesidad espiritual y cada necesidad personal, mental, emocional, lo que sea. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Este es el plan de Dios para tu vida y la mía. Todas las cosas. Qué sencillo. Pero sin embargo, hay muchos hoy en día que acuden al mundo, a las filosofías del mundo y a la ciencia del mundo, pensando que tan solo así se pueden resolver sus problemas serios, porque no entienden la profundidad de lo que tenemos en Cristo. Creen que ser cristiano es una cuestión de a cuál iglesia asisto para participar en las reuniones y actividades y programas de la iglesia. Pero cuando tenemos problemas, acudimos al mundo. Qué interesante. Es porque no estamos enseñando la profundidad de lo que tenemos en Cristo Jesús. El plan de Dios nunca, jamás ha cambiado. Y la misma provisión que hizo para Adán y Eva es la que Dios ha hecho para ti y para mí. Su plan no ha cambiado. Y lo que pretendo enseñarles es que tú puedes tener ya, no en el cielo, ya, lo que tuvo Adán y Eva. Una relación perfecta con Dios y una provisión perfecta para cada necesidad material, física, emocional, mental, personal y espiritual, ya aquí, con tan solo el Espíritu Santo y la Biblia.